Saludos, bienvenidos al videotutorial número 64 y último del curso dedicado a ActionScript que comenzamos hace ya casi un año. Terminamos de crear nuestra aplicación dinámica para Flash con aquello que es más específico de este curso, que es con la inclusión del código ActionScript necesario para su funcionamiento. Ya tenemos todos los componentes, tanto visuales como no visuales, que necesitamos para que funcione la aplicación, y ahora necesitamos añadir ese código ActionScript, sobre todo para configurar los listeners, los detectores que reaccionan ante algún evento. Configuraremos todo el modelo basándonos en listeners y en eventos. Para repasar o recordar todo lo relacionado con los listeners, los detectores y los eventos, puedes verlo en los videotutoriales dedicados a programación orientada a objetos. Iremos en este último videotutorial, a medida que creemos el código, haciendo referencia a los distintos apartados donde tratamos ese tema en el curso y así ver en perspectiva la cantidad enorme de cosas que hemos incluido en este completo curso de ActionScript. Y repito, todo lo relacionado con listeners, con detectores y con eventos, puedes verlo en los videotutoriales dedicados a programación orientada a objetos y que en gran medida es como vamos a organizar el código ActionScript de esta aplicación. Con esto lo que vamos a conseguir es que cada elemento del escenario pueda transmitir y reaccionar ante diferentes interacciones que tengan lugar en nuestra aplicación. De este modo lo que conseguimos es crear una compleja relación y asegurarnos de que funcione de forma sincronizada entre los distintos elementos y los datos mostrados. Vemos en este ejemplo en crudo, en el que solo tenemos los componentes sin haber incluido nada más, a qué nos referimos cuando hablamos de las necesarias interacciones. Resumiéndolas, lo que conseguimos con esto es que cuando seleccionemos un continente dentro de la lista de continentes que está en este data grid, observa cómo inmediatamente se actualiza el otro data grid que contiene los países, pero también se actualizan de forma sincronizada, obsérvalo de nuevo, los datos y la imagen. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de detectores y de eventos. Una segunda interacción. Cuando pulsemos sobre un país, cuando tenga lugar un evento, en este caso, que es pulsar en el data grid sobre uno de los países, tienen que cambiar, en este caso, la bandera, la imagen y los datos. Tanto si pulsamos aquí como si pulsamos aquí. Recuerda que se están cargando y puede tardar un poco en cargar la imagen. No lo hace de forma automática. Así que una interacción sobre continentes, otra sobre países y la tercera interacción sobre los botones, que hace que vaya pasando de una imagen a otra, de un país a otro. Por lo tanto, vemos aquí las interacciones y como todo funciona de forma sincronizada, pulsamos sobre un continente, cambian países, cambia datos, cambia imagen, pulsamos sobre un país, cambia datos, cambia imagen y pulsamos sobre botones, cambia datos y cambia imagen. Estas son las interacciones que mediante el uso de listeners, de detectores, oyentes creo que suena un poco raro, pero es a lo que se refiere. Recuerda que, de nuevo, lo tienes en programación orientada a objetos, pero se trata en este caso de que un objeto esté atento, por decirlo así, y cuando ocurre un evento, cuando pulsamos en un determinado lugar, se desencadenan determinadas acciones. Para empezar, decir que el código ActionScript que vamos a tener que escribir ahora no es mucho. Esto es debido a que, como usamos componentes y ya están todos correctamente vinculados, solo necesitamos unas cuantas líneas de código para poder terminar nuestro proyecto.
lo vamos a empezar a ver ahora, pero básicamente vamos a usar un único objeto como listener, como detector, para los diferentes eventos. De este modo, cada vez que uno de estos eventos se desencadene, los que decíamos ahora, pulsar en alguno de los data grid o sobre los botones, ese objeto listener que crearemos llevará a cabo la acción apropiada, que es que se modifiquen otros elementos de nuestra aplicación. De este modo, con un único objeto, que va a actuar como si fuera un gran oído, un gran detector, gestionaremos todos los eventos que sean transmitidos por los distintos componentes de la pantalla. Aquí tenemos el código completo, que es el mismo que tienes en el archivo que ya iba en el anterior vídeo tutorial. Vamos de momento a dejar estos dos primeros apartados. Este simplemente es para configurar las características de color de las etiquetas label que utilizamos, y esto es para que el connector, el XML, aparezca con los datos por defecto con un trigger, pero de momento, como decíamos, empezamos a explicar desde aquí, que es con la creación de un objeto único al que denominamos display, que va a servirnos para canalizar todos los eventos actuando como un list. Nos centramos, por lo tanto, primero en esta parte del código, ya digo que es exactamente la misma que tienes en el ejemplo, en la que creamos el nuevo objeto, al que denominamos display, y que vamos a utilizar posteriormente en el resto del código, y vamos a crear aquí el primero de los listeners, el primero de los detectores. Tenemos aquí esas mismas líneas del código. Recuerda que tienes los números para comparar con el código que tienes en la aplicación. Por lo tanto, empezamos, como decíamos, creando un nuevo objeto display en este primer apartado que aquí vemos. En las líneas de la 14 a la 23 definimos una función a la que denominamos cellPress dentro del objeto display. Observa display, el objeto que acabamos de crear, el punto, la sintaxis de punto, y posteriormente el nombre que le damos a la función cellPress igual a function. Podríamos definir, por tanto, cellPress como un método aplicado al objeto display. Recuerda que los métodos no son más que funciones aplicadas a objetos, que es justo lo que hacemos aquí. Para repasar todo esto puedes verlo en los videotutoriales dedicados a programación orientada a objetos y también en funciones. Este método cellPress del objeto display lo que hace es usar la información que el evento le pasa al método. Se trata, por lo tanto, de un argumento informativo al que llamamos EVT, aquí lo podemos ver, y que contiene toda la información relevante sobre el evento. Podríamos usar un loop for in para trazar todas las propiedades de este evento en concreto. Recuerda que el loop for in recupera todas las propiedades de un objeto, y puedes volver a verlo en los videotutoriales dedicados a los loops. El primer evento que usaremos es EVT-target. Aquí lo puedes ver. Y aquí lo puedes ver. Se trata de un evento que apunta al componente que desencadena ese evento. Como tenemos dos data grid, tendremos dos acciones diferentes basadas en cuál de esos data grid es presionado. Aquí tenemos uno, categoría GRD, que es donde tenemos los continentes, y aquí tenemos otro products GRD, que es donde tenemos los países. Por lo tanto, este evento se desencadena cuando pulsamos sobre uno de los grids y varía según pulsemos sobre el grid category de continentes o products de los países. Para esto usaremos dos condicionales, un if, aquí lo ves, y un else if. Puedes ver los condicionales en los videotutoriales que dedicamos a su estudio. En el primero de los condicionales, este que vemos aquí,
si el usuario pulsa sobre el data grid de los continentes, al que llamamos, como decíamos, category subrayado GRD, desencadena el evento EVT target, que lo que hace es crear una variable a la que llamamos NR. Esta es el nuevo tipo de sintaxis que utiliza en ActionScript 2, en el que indica en cada caso el tipo de dato que usa la variable. En este caso es un número, porque lo que va a hacer en esta variable es almacenar el índice de la fila que seleccionemos cuando pulsamos sobre este data grid. Por lo tanto, aquí va a guardar el dato de la fila. Recuerda que hay 5 continentes, sobre cuál de los continentes pulsa, y lo guarda en esta variable que después va a utilizar para poder pasar la información. Este tema del cambio de ActionScript 2, usarlo, son cambios que desde luego, sabiendo usar ActionScript, se aprenden de forma sencilla, y desde luego infinitamente más sencilla que si no se supiera ActionScript. Recuerda que si algo define a la red y a este mundo es el constante cambio. Si alguien piensa aprender algo y ya se lo sabe, y eso ya no va a cambiar nunca, simplemente es un iluso y no sabe el mundo en el que vivimos. Pero del mismo modo no tiene sentido ninguno esa gente que dice, pues como todo cambia tan rápido, ¿para qué voy a aprender nada? Es una solemne tontería. Por poner un ejemplo, yo recuerdo esto, que me lo habían comentado hace ya muchos años, cuando estaba aprendiendo a utilizar mi primer procesador de texto. Y es cierto que desde aquella los procesadores de texto cambiaron de una forma enorme, pero todo lo que aprendí en aquel momento me sigue valiendo hoy perfectamente, y se sigue formateando igual el texto y se sigue haciendo el estilo igual. Hoy hacen más cosas, pero basado sobre lo que ya aprendí. Con esto ocurre exactamente lo mismo, así que solo esa gente que siempre busca disculpas para seguir siendo, con respeto o sin él, unos ignorantes, son los que dicen esas cosas. Seguimos con lo que nos interesa entonces. Una vez detectado cuál es el índice, el número, recuerda que es el número clave que define cada una de las celdas de la tabla, en conector 2 con URL es donde le pasamos la información, que es la que va a tener que recuperar para que aparezca. En este caso, de nuevo, observa cómo aquí aparece el índice. Recuerda que quiere decir la llave primaria o primary key, y la información de donde tiene que recuperar la información. En este caso es para la imagen, y aquí el desencadenante trigger, que después pondremos al principio de todo, ya veremos al final por qué. Pero aquí tenemos el primer evento, que recuerda que es cuando pulsamos sobre el data grid donde tenemos los continentes. Crea una variable donde guarda el índice y pasa la información a conector 2. Recuerda que es donde están los datos XML, y con ello le informa dónde tiene que cargarlos. Y por último, dentro de este primer condicional del evento CellPress, lo que hace es actualizar el load del cargador con la imagen que corresponde. El segundo condicional del evento, el else if, se desencadena, como decíamos también antes, si el usuario pulsa sobre el data grid donde se encuentran los países. Lo que es lo mismo, se desencadena el EVT target, este que tenemos aquí, pero en este caso para products GRD, que es donde tenemos los países. Lo que hace en este caso es actualizar los datos y la imagen mediante update data. De nuevo toma el índice para saber en el evento sobre cuál de los países hemos pulsado. Utiliza el número clave. Volvemos un momento al panel de acciones y observa cómo al final del código hemos agrupado, aquí los tienes, los distintos listeners que necesitamos. Podrían estar en otro sitio, pero en este caso los agrupamos en este sitio para que quede más claro. Estos dos primeros lo que hacen es definir el objeto display como un listener para el evento CellPress que acabamos de crear hace un momento y que actúa sobre los
data grid. Aquí podemos ver los dos data grids, category GRD, aquí lo tenemos, y products GRD, aquí lo vemos. El método addEventListener, en cada uno de los casos, como siempre, unidos por la sintaxis de punto. Y como argumentos le pasamos el evento, en este caso es, como decíamos, cell3, que se desencadena, recuerda, cuando el usuario pulsa sobre uno de los dos data grids. Y el otro argumento que tenemos que pasar, que es el listener, en este caso el objeto display, que recuerda que es el que creamos para que actúe como objeto genérico, como listener genérico de todos nuestros eventos. Así, de este modo, tenemos creados nuestros dos primeros listeners en display. Repito también en parte para hacer un repaso a todo lo que llevamos visto en este curso, que puedes ver todo lo referente a los listeners en la parte del curso dedicado a la programación orientada a objetos. Y recuerda que un objeto no tiene por qué ser un ente físico, y en la mayoría de los casos no lo es, como ocurre en este caso con display. Pues con esto los puntos 1 y 2 están hechos para los data grid. Ahora necesitamos movernos por las filas usando los botones. Para ello, en primer lugar, vamos a crear un nuevo método para el objeto display al que vamos a llamar iteratorScrolled. Lo tienes en el código en las líneas de la 29 a la 31. Esto que ves aquí y que ahora explicaremos. Vamos a usar los métodos integrados del botón que viene con el componente botón backInEst para movernos con los botones. Es lo que tienes aquí en las líneas de la 42 a la 45. También lo explicaremos ahora más en detalle. Y por último creamos un nuevo listener para data3ds y iteratorScroller, que es este que aquí ves en la línea 49. De nuevo puedes ver cómo seguimos usando el objeto display. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Para centralizar todos los listeners controladores de los eventos que necesitemos en nuestra aplicación. Este nuevo método del objeto display, como antes lo era cellPress, y que llamamos iteratorScroller, aquí lo vemos, de nuevo recoge la información del argumento EVT. Para parámetros y argumentos puedes ver sobre todo los temas dedicados a funciones y también los dedicados a métodos. Y para los botones, como vemos, creamos una función cuando backOnEstOnPress, recuerda que son los nombres que le damos a los botones, y ahora con dos condicionales utilizamos dos métodos integrados que vienen con el componente botón, que se denominan también así backInEst. Para profundizar en información sobre los métodos internos integrados o los denominados build métodos, puedes hacerlo también en los videotutoriales dedicados tanto a funciones como a métodos. Lo que hacemos mediante estos métodos internos, previous o nest, es conseguir mover el cursor dentro de los datasets a el anterior de los registros o al siguiente de los registros, y por lo tanto irnos desplazando a través del registro de datos. Y por eso creamos un listener para data3ds que tenga como desencadenante, como evento, el iteratorScrolled cuando nos desplacemos, y como listener, como siempre, display.
Este movimiento será transmitido a cualquiera de los objetos que esté oyendo, detectando este evento iterator scroller. Y nuestro objeto display lo que hará es actualizar la vista del dataset, forzando a todos los componentes vinculados a actualizar también. Como recuerdas, aquí se explica por qué antes, cuando configuramos los componentes, creamos vinculaciones para el select index entre data2, data3 y products.grd. De este modo haremos que de forma sincronizada se modifiquen todos. El componente loader también tiene algún método interno para gestionar cargas de imágenes externas y vamos a utilizar esa posibilidad para mostrar un pequeño mensaje cuando estemos cargando una nueva imagen. Como las imágenes no tienen un gran peso, no necesitamos una barra de progreso y usaremos simplemente un mensaje. Para configurarlo vamos a añadir al detector, a display, a nuestro gran hermano particular que todo lo oye, dos eventos que son el evento progress y complete. Los tienes en las líneas de la 32 a la 39. Y vamos a añadir también dos listeners para imagen. Recuerda que es el nombre que le dimos al loader y están en las líneas 50 y 51. En esta primera parte, como decíamos, añadimos dos nuevos eventos a nuestro objeto display, uno progress y el otro complete. Son métodos integrados del componente loader y uno hace referencia a cuando el contenido está siendo cargado y otro cuando la carga se ha finalizado. Y es tan simple lo que vamos a hacer como vincular una película a través de attach movie con un mensaje. En este caso vamos a poner una película que se llama loading, que tenemos que tener creada, y simplemente ponemos en ella un mensaje cargando. Va también con el ejemplo, pero simplemente es escribir un texto que ponga cargando y llamarle loading. Loading nos referimos al identificador que usamos cuando lo vinculamos desde la biblioteca para todo lo referente a los clics de película, uso de attach movie, vinculaciones. Lo tienes también en la parte del curso, los videotutoriales específicos sobre el objeto clip de película. Al ser métodos integrados que ya están con el componente loader, simplemente pues ponemos el attach movie. Y aquí pues los datos de un attach movie que no vamos a explicar ahora de nuevo. Al ser solamente cargado una vez, pues podemos utilizar el mismo nombre, tanto de la película cargada como el que le damos a la nueva instancia, y aquí es la localización. Y posteriormente, cuando termina de cargarse con el método interno del componente complete, lo que hacemos en este caso es descargar la película. Por lo tanto desaparece ya ese mensaje de cargando, ya que habrá aparecido ya la imagen, en este caso la bandera. Y posteriormente creamos los dos nuevos listeners para image, tanto para progress como para complete, y de nuevo como el listener utilizamos el objeto genérico display. Bueno, y para terminar, como decíamos, en Connector 1 con y Connector 2 con, que recuerda que es donde tenemos la información XML, utilizamos un trigger, que es un método de conexión con web. Aquí lo tienes, Web Service Connector Trigger, en este caso el que estamos utilizando nosotros es el Connector 2, y esto lo que hace es llamar al servidor web. ¿Para qué lo usamos en este caso? Para que según entremos en nuestra aplicación se cargue la aplicación y aparezcan ya los datos por defecto. Al utilizar esta conexión Trigger aparecerá la información por defecto que tengamos indicado en la aplicación. Estamos hablando de nuestros conectores, Connector 1 y Connector 2, los primeros que creamos dentro de los componentes no visibles. Este otro apartado no necesita tampoco ninguna explicación, simplemente es para darle un determinado color a las etiquetas. Puedes modificarlo del modo que quieras. Pues hecho. Si has seguido todos los pasos, si todo te funciona a la primera, pues chapó, deberías estar en la NASA y no aquí. Si te da errores, que es lo normal, pues a depurar, que es el auténtico trabajo de programación y el que realmente enseña.
compara con los archivos del proyecto de ejemplo y, sobre todo, intenta rehacer, desmontar, recolocar y todo lo que se te ocurra a la aplicación. Paciencia y curiosidad. Pues se acabó. 64 videotutoriales, cerca de 50 horas, cientos de ejercicios prácticos. El primero de los videotutoriales lo pusimos en el centro el 26 de septiembre del 2003, creo. Pues ahora, ¿qué falta? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Pues el examen, claro. ¿Qué creías? Así que venga a cerrar todos los apuntes y las libretas. Abre, por ejemplo, el Notepad de Windows o con el mismo Flash y apunta las preguntas. Primera pregunta. Bueno, va, un 10 para todos. Si llegaste hasta aquí y seguiste el curso paso a paso, te lo mereces. Y para el que no se lo merezca, pues también un 10. Yo os doy un 10 a todos y después cada uno que haga con él lo que quiera. Al fin y al cabo, el mejor juez para cada uno es uno mismo. Si le has dedicado el tiempo y la atención suficiente al curso, ahora cuentas con una base sólida para escribir y, tan importante, para interpretar y modificar código ActionScript. Puedes hacer o entender todo lo que se hace en cada trozo de código. Eso es lo que importa de verdad. El eslogan que más me gusta de los que usamos en el centro es el de Descubre un nuevo mundo. Creo que es cierto. Somos los pioneros de un nuevo mundo en el que las apariencias, los másters, los títulos para poco sirven. Si, ojo, no van acompañados de conocimiento. Ni mucho menos quiero decir que los centros tradicionales no impartan también conocimiento. Habrá de todo como hay en la red. Respeto y mucho a la casi podríamos llamar heroica gente que se dedica a la educación tan denostada y maltratada en nuestro país. Pero sí es cierto que aquí en la red todos tenemos que cambiarnos el chip. Esto funciona de otro modo, descentralizado. Así que el que quiera un título, que aprenda a usar Flash, Photoshop y alguna herramienta más y se hace el título que le dé la gana, por la universidad que más le guste y firmado por la persona que quiera. Es broma, a ser buenos. Nos vemos en los bares o por ahí. Salud a todos.